Ya, y ahora póngase cómodo porque vamos a conversar y lo vamos a hacer con un amigo de la casa, el profe Massa, que estuvo con Eduardo Sáez hablando hace poquitos días atrás sobre el Sol y estas llamaradas. Mira, vamos a revisar algunas imágenes para contarles la siguiente historia. Como toda estrella, el Sol está compuesto de gases cargados eléctricamente que generan poderosos campos magnéticos que pueden generar, atención con esto, repentinas explosiones conocidas como llamaradas solares. ¿Cómo afectan a la Tierra? ¿Nos ponen en riesgo? Lo revisamos en la siguiente entrevista con el profe Massa. Bueno, y aparte en esta época que ya empieza a hacer más calorcito, usted sabe, el que nos da la energía es el Sol. Y hoy día queremos hablar justamente de él, y para poder tocar este tema tenemos un gran invitado. ¿Quién mejor que el rockstar de la astronomía, el profesor Massa, que tan querido por nosotros? Profe, gracias por estar con nosotros esta tarde nuevamente en CNN Tiempo. Bueno, encantado, como siempre. Profesor, lo quiero invitar a hablar sobre las explosiones solares, por las llamaradas solares, y parece que está bastante más activo que en los últimos años. ¿Estoy en lo correcto? Bueno, sí, está en lo correcto, porque en los últimos años, los últimos 2, 3 años, estaba terminando el ciclo y ahora, hace un año, empezó un nuevo ciclo. El Sol tiene ciclos de 11 años, ¿ya? En que genera un campo magnético global y la rotación del Sol lo va enredando, porque el Sol rota. El Sol no es un cuerpo rígido, el Sol es una bola de gas. Tú entiendes más Ya. de nubes que yo, de nubes, sí, de aquí y de arriba. El Claro. Sol es una nube pero a lo bestia, porque el Sol tiene 330.000 veces más materia que la Tierra entera, así que es una cuestión brutal, pero es totalmente gaseoso. El Sol no es sólido ni líquido, solo es gas. Solamente el gas. Tiene una apariencia, igual que tus nubes, uno las ve y dice, mira qué bonita, parece una oveja. Bueno, ¿por qué cuando uno va en un avión uno nunca choca contra una nube? Uno se acerca a un avión y la nube se empieza a hacer más densa, y llega un momento en que la visibilidad se pierde y uno ya está dentro de la nube y no ve más afuera, en el fondo. Bueno, lo mismo pasa con el Sol. La fotósfera es la esfera de donde sale la luz. Más adentro hay mucho más luz, pero es opaco, entonces la luz no alcanza a salir. Más afuera hay menos luz y es transparente. Entonces se genera un efecto como de superficie, al igual que en las nubes de la atmósfera. Claro. Y entonces el Sol, la otra característica que tiene, que es bien importante, es que rota más rápido en el ecuador que en los polos. Ah, no sabía eso. En los polos se demora como 27, 28 días dar una vuelta completa. En el ecuador se demora 25. Entonces, un campo magnético ordenadito, bien ordenadito, que parte, digamos, del polo norte al polo sur, como el ecuador va más rápido, lo empieza a arrastrar y lo desordena y lo empieza a estirar en el sentido del ecuador. Y entonces, cuando ya el campo magnético se enreda mucho y de tanto tironearlo, se rompe, y cuando se rompe el campo magnético aparecen 2 manchas sobre la superficie, sobre la fotósfera solar. Y esas manchas son como lunares magnéticos, zonas donde el campo magnético es muy intenso. Es tan intenso que, fíjate, la superficie, la fotósfera, tiene una temperatura de 5.800 grados. Pero cuando se rompe el campo magnético, la presión magnética es tan grande que la temperatura en la mancha baja a 4.500 grados, baja a 1.300 grados, porque la presión magnética más la presión de gas tiene que estar en equilibrio en toda la zona de la fotósfera. Entonces, si la presión magnética es bastante intensa, la única manera de mantener el equilibrio es que la temperatura en esa zona baje bastante. Entonces, el Sol parte un ciclo que es de 11 años, a los 4 o 5 años se va llenando de manchas, y entonces alcanza un pico, un máximo, y ahí se van rompiendo todos estos tubos magnéticos, y al final, yo de repente digo, estos tubos magnéticos que son como un plato de tallarines que están ordenaditos, se van rompiendo y se transforman en un puré. Es como hacer puré con tallarines, y entonces
queda tan desordenado el campo magnético que las manchas empiezan a disminuir y se acaba el ciclo magnético. Pero, Y profe, cuando ¿es ahí cuando terminan- aparece la explosión? No, ¿Es en ese...? cuando están las manchas en la máxima actividad, Ya. ahí hay llamarás, protuberancias, hay de todas, de todo, incluso hay eyecciones masivas de la corona. Perfecto. La temperatura es enorme, 5.800 grados en la fotósfera. En la mancha misma, en el centro de la mancha es más baja, ya lo dije, 4.500. Claro. Pero en toda la zona hay tormentas magnéticas, que estas tormentas de rayos y relámpagos que hay en la atmósfera son maní al lado de los rayos y relámpagos que hay en el entorno de la mancha solar. Y a Oiga, veces cuando profe. se rompe... Sí, lo que pasa es que, a ver, lo quiero llevar al punto de cuando tenemos esta mancha o tenemos esta explosión, esta explosión logra de alguna forma a llegar a la Tierra, o de qué forma a nosotros también nos puede afectar. Mira, en general, la gran mayoría de las explosiones son lenguas de fuego, digámoslo, material que sale, sube varios miles, 10.000, 50.000 kilómetros y después cae de nuevo en la fotósfera. Son como chorritos que suben y bajan. Pero a veces, si la cosa es muy masiva, puede salir volando y se puede despegar del Sol y puede viajar. El Sol tiene en forma normal un viento solar. Hay como un pequeño tufo, por decirlo muy en chileno, ¿Ya? y el Sol echa para afuera, como el aliento del dragón. Claro. Eso está permanentemente llegando a la Tierra. Ya. Pero cuando vienen estas tormentas magnéticas, eso estimula mucho el viento solar y salen partículas cargadas en gran abundancia que salen y viajan por el espacio interplanetario. Algunos de ellos, el Sol es más o menos isotrópico, pero las manchas están en la zona del Ecuador, así que en realidad me desmiento. El Sol es redondito, pero las manchas, el fenómeno de las manchas se produce entre latitud 10 grados norte a 45 grados norte y lo mismo para el sur, 10 grados ya. sur y 45 para el sur. En el Ecuador mismo, en general no hay manchas. Las manchas se producen como a latitudes intermedias, como aquí en la Tierra, como en la zona de los trópicos. Claro. Nunca hay manchas más arriba de 50 grados. Incluso perfecto. la evolución de las manchas también en el tiempo aparecen y van migrando hacia el Ecuador y ahí terminan. Si uno dibuja todas las manchas y la pone en una secuencia temporal, se arman como las alas de una mariposa, Ah, que mire. parte bien ancha y después se va Y termina- aflautando y ahí se muere cuando ya las manchas están saliendo muy bajitas a latitudes de 5 o 10 grados o de menos 5 y menos 10. Menos 10. Pero, profe, Pero- ¿de qué forma esta explosión solar podría afectar a la Tierra? Porque alguna vez se la alcanza. Claro, en eso a lo que iba. Si sale una cuestión, puede salir y apuntar para el otro lado, apuntar para Mercurio, para Venus, Ujú. para cualquier parte. Puede apuntar para arriba, puede apuntar para abajo. Pero en una de las vueltas puede que tengamos la mala suerte que apunte justo para acá y nos llega el golpe a la Tierra. Ahora, afortunadamente, la Tierra tiene una coraza. Tenemos nosotros nuestro propio campo magnético, que es una coraza que nos defiende contra el viento solar. Y el viento, las partículas cargadas no pueden cruzar. Si las líneas de campo magnético están así como pongo yo mis dedos, las partículas que vienen no pueden cruzar esto. Si se agarran con una línea, se quedan dando vueltas y un campo magnético los para. Pero las partículas cargadas, la pillería siempre, se pueden ir a lo largo de las líneas de campo magnético terrestre. Ya. Y las líneas de campo magnético terrestre confluyen sobre el polo magnético norte o sobre el polo magnético sur. Entonces, todo lo que viene del Sol lo para el campo magnético nuestro y Y lo desvía. lo desvía hacia el polo magnético, que ahora resulta que está muy cerca del polo norte. El polo geográfico y el polo magnético están juntos. Entonces, todos estos rayos desviados excitan las moléculas de la atmósfera, ¿Ya? las ionizan a veces, o por lo menos las excitan, y la desexcitación
las moléculas emiten luz, moléculas de nitrógeno y de oxígeno perfecto. ionizado. Entonces, las partículas cargadas que uno no las ve, al pegarle chilitos a las moléculas del aire, a una altura de como 90 kilómetros, 100 kilómetros de altura, sobre el suelo, ahí claro. hay suficientes moléculas para que estos golpes, y ahí le llega harta radiación, empiezan a emitir luz. Sobre todo, la molécula más abundante, el nitrógeno y el oxígeno. Por supuesto. Profe, y aparte de esto que generan en los polos, que ya lo vamos a ver más adelante, ¿qué pasa porque he escuchado que puede sacar de órbita algunos satélites? ¿Eso es efectivo o simplemente es un mito? ¿O puede dañarlo? No, sacar de órbita a un satélite yo creo que no, ¿Ya? pero los satélites de telecomunicaciones, que son geoestacionarios, están a una altura de 36.000 kilómetros sobre el suelo. Entonces están muy, muy arriba. Entonces el campo magnético terrestre no los protege como protege los satélites que están bajos. Los satélites, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional anda dando vuelta a 400 kilómetros de altura. Estos otros estamos hablando de 36.000 kilómetros de altura. Entonces los satélites geoestacionarios que producen las telecomunicaciones, que podemos ver ahora los partidos de fútbol de Qatar, ¿no?, etcétera, Claro. eso está muy alto. Está muy arriba, entonces, claro. si viene una eyección masiva de la corona y le pega, bueno, hubo un evento famoso, el evento Carrington, de como 1850 y tanto, no recuerdo de memoria la fecha, en que estaba justo empezando el telégrafo y se metió, era tanto que el campo magnético ya no se la pudo para soportar esta agresión, y creo que se indujeron corrientes eléctricas en las líneas del telégrafo, se quemaron las líneas del telégrafo. Fue un evento bastante cototo. Qué fuerte. Todos siempre han dicho que si un evento tan grande como el Carrington ocurriera hoy día, tendríamos que estar preparados. Y, por ejemplo, una cosa que preocupa es que, por ejemplo, todos los vuelos aéreos los controlan, bueno, las torres de control y los centros de control, pero está todo hecho vía satélite. Claro. Entonces, si se rompen las comunicaciones, podría quedar un momento determinado, un apagón, en que los aviones no sabrían si pueden o no aterrizar porque la torre de control no le da el vamos. Podría haber, bueno, según algunos, yo creo que esto es simplemente para meter susto, el sistema eléctrico norteamericano. El susto siempre se lo meten en Estados Unidos Sí, a su propia siempre. gente, ¿no? El History Channel, ellos se preocupan. Entonces dicen que el sistema eléctrico de los Estados Unidos podría ser sensible y se podría colapsar, y según ellos se podría demorar hasta 6 meses en restablecer la corriente eléctrica en todas partes en Chupalla. Estados Unidos. Con lo que podría ser, imagínate, los supermercados se quedan sin refrigeración, la gente no tiene refrigeradores en Tremendo. la casa, el Qué problema de tremendo. alimentación. Podría haber una crisis grande si es que justo nos toca que cada 11 años tenemos una posibilidad durante un periodo de un par de años, cuando el sol está muy encabritado, de que salga algo y justo nos pegue a nosotros. Nos pega a nosotros. Entonces, bueno, Chuta. ahora hay satélites que están monitoreando esto y que por lo menos, lo mínimo, mira, se demoran Es poder, entre claro, poder 1 saber. o 2 días. Estos tufos que vienen del sol viajan no a la velocidad de la luz, viajan mucho más lento, entre 500 y 1000 kilómetros por segundo, y se demoran como el orden de 2 días En llegar. llegar a la Tierra. Entonces, de estos satélites, el SOHO y otros más, que están monitoreando el Sol en forma permanente, podrían por lo menos dar una señal de alerta de que viene algo más o menos De que viene gordo, algo que nos va a pegar más o a menos tal hora. fuerte. Entonces, podríamos tener una pequeña Prepararnos. preparación. Por supuesto. Pero ahora, por otro lado, yo creo que esto, que los inteligentes de los anuncios catastrofistas creen que solo lo encontraron ellos,
Los que construyen los satélites también saben que los satélites están expuestos a una radiación permanente y que les puede pegar un golpe de esto. Y entonces yo creo que ahora, como todas las cosas, protegerla al 100% significaría a lo mejor hacer el satélite 10 veces más caro. Entonces prefieren protegerla a un cierto nivel, en los eventos básicos. Es como acá en Chile, cuando hay un terremoto y toda la telefonía móvil colapsa, porque no hay capacidad para que todos estemos hablando por el teléfono celular al mismo tiempo. Porque para tener una infraestructura en que todos los 25 millones de celulares puedan hablar al mismo tiempo, sería una infraestructura extraordinaria. Entonces, tal vez pueden estar hablando 1 millón, 2 millones, pero cuando hay un terremoto y todo el mundo quiere hablar por celular, no hay todo cómo. Colapsa, no es imposible. Profe. Entonces, tal vez los satélites de arriba tienen esos niveles medios de seguridad, pero no totales. Así que algo podría pasar. Por supuesto. Profe, mire, se nos acaba de terminar el tiempo por el momento, pero lo quiero dejar invitado igual para otra ocasión porque hay hartos temas para poder hablar también justamente sobre el Sol y sobre otras menudencias también de nuestro sistema planetario. Así que lo dejo desde ya invitado y gracias nuevamente por estar esta tarde con nosotros en CN de Tiempo. Encantado.